Buenas tardes amigos, buenas tardes hermanos, qué placer saludarles una vez más, listos para estudiar la Santa Biblia con ustedes. Oramos y entramos de una buena vez a la meditación de la palabra del Señor. Padre eterno, Dios creador del cielo, de la tierra, del mar y de la fuente de las aguas. Gracias Padre, porque en su infinita misericordia, usted siendo el juez de toda la tierra, nos da el privilegio de llamarnos hijos suyos. Invocamos su bendición en esta hora sobre cada persona que está mirando y adorando a través del programa. Señor, que su bendición de salud, su bendición del pan de cada día, su bendición del vestido esté en cada persona. Y ahora su bendición del Espíritu Santo para estudiar y entender su palabra. Guíenos pues por su misericordia en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Iniciamos ahora un nuevo estudio. Esto que conocemos como el estudio del santuario. A Moisés se le instruyó para construir un santuario en el desierto. Ese santuario que era una tienda móvil. Habían instrucciones de cómo cuando el campamento se movía, cuando el pueblo se trasladaba, el santuario con todos sus utensilios también era desmontado y llevado para instalarlo en otro lugar. Ese santuario o la tienda de adoración, como se le llamó, del desierto, fue sustituido por el templo de Salomón. El templo de Salomón fue sustituido por el templo de Zorobabel. Y este a su vez fue sustituido por el templo de Herodes, que era el templo que estaba en pie en el tiempo cuando Jesús desempeñó su ministerio en esta tierra. Ese templo que fue derribado en el año 70 después de Cristo como cumplimiento de la profecía que proclamó el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24 y el verso 1 y 2. Y allí vamos a dar inicio al estudio de la palabra del Señor en esta tarde. Mateo capítulo 24, versículos 1 y 2. Dice la palabra del Señor: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Versículo 2. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y ese fue el último templo o lugar que se usó como santuario para todo lo que fue el culto de la economía judía, del pueblo hebreo, del pueblo de Dios, de la iglesia del Señor en el Antiguo Testamento. Este santuario que el pueblo de Dios tuvo hasta el tiempo de Jesús fue una sombra, dice la Santa Biblia, del verdadero tabernáculo de Dios, del verdadero santuario de Dios en el cielo. En el desierto a Moisés le fue revelado cómo debía construir el santuario. Si ustedes notan las construcciones de Dios y lo que Dios hace, tiene un orden. De allí que la iglesia no puede funcionar en desorden. Si uno trata del asunto de la creación, ustedes ven que cuando Dios le hace preguntas a Job, ahí en Job capítulo 38 y 39, todas las preguntas que Dios le hace a Job están en relación con lo que sucedió en los días de la creación. Así que comienza con el primer día y le dice Dios a Job: ¿dónde estabas tú cuando yo eché los cimientos de la tierra? La tierra tiene cimientos. Y le dice: ¿dónde estabas tú cuando extendí la regla para medirla? ¿Dónde estabas tú cuando le puse el límite a los océanos para que no se saliera el agua?
O sea, hay un orden, no puede ser el Big Bang, no puede ser una explosión, no puede ser la casualidad. Pero no ese es el tema, sino el hecho de que cuando Dios le dice a Noé que construya un arca, le da las medidas de la construcción del arca. Cuando Dios le dice a Moisés que va a construir un santuario, le da las especificaciones hasta de las cucharas y los vasos que se van a usar en el santuario. O sea, todo, absolutamente todo, Dios trabaja en un orden. De allí que el diablo le encanta el desorden. De allí que le guste la desobediencia. De allí que el diablo predique y enseñe y pregone y busque gente para que quiera vivir de manera absoluta, sin orden, sin reglas, sin restricciones, sin nada. Pero cuando vamos a hablar del santuario, vamos a hablar de lo que el apóstol Pablo menciona en otro lugar como el teatro de la salvación. El santuario y su oficio y su edificio son una ilustración, son una manera, diríamos, audiovisual de mostrar el plan de la salvación. Todos los corderos que morían a diario, mañana y tarde, por siglos en ese santuario, tenían el propósito de llamar la atención de los adoradores al hecho de lo terrible que es el pecado y de lo maravilloso que es el plan de la salvación. Que alguien coloque su vida en lugar de la mía, en lugar de la del adorador. Cada vez que un hombre iba, cada vez que un adorador iba al santuario para quitarle la vida, para arrancarle la vida a un animalito, tenía que pensar, que valorar y que darse cuenta del precio que tiene la violación de los mandamientos de Dios. Precio que finalmente sería pagado de manera definitiva por el Señor Jesús. Así que ese santuario en Israel tenía el propósito de ilustrar la salvación. Y vamos a ir mirando con ustedes paso a paso, uno por uno, los detalles de este asunto. En la carta primera a los Corintios, el apóstol Pablo escribiendo a los Corintios en el capítulo 3, el verso 16 y 17, dice que Dios quiere hacer su templo, su morada en nosotros mismos. En nosotros mismos. Vamos a ver, porque esto no es nueva era. La fuerza está en ti. No. De ninguna manera. Eso no es así. Sino la manera de cómo Dios quiere habitar con nosotros y en nosotros. Pero vamos a ir guiando el estudio poco a poco. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16 y 17. Vamos a ver dónde estamos. Primera carta a los Corintios, capítulo 3. Aquí tenemos el 4. Y aquí tenemos, no sabéis, dice el versículo 16 de Primera de Corintios 3, no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Versículo 17, si alguno destruyera el templo de Dios, el Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Aquí encontramos una declaración del apóstol Pablo en relación con el templo y con el lugar de la morada de Dios. Pablo está diciendo que somos templo del Espíritu de Dios. Pablo está diciendo que este cuerpo, que es templo y morada del Espíritu de Dios, no puede ser contaminado, no puede ser tratado con descuido. Miren, mis hermanos, todo, absolutamente todo lo que nosotros decimos tener en esta vida, lo que nosotros pensamos que nos pertenece, es únicamente prestado en calidad de mayordomía. Usted no es dueño, yo no soy dueño en lo absoluto de nada, pero de todo lo que manejamos en esta tierra, vamos a darle cuenta a Dios. Fíjense, por ejemplo, para ilustrar, les voy a citar un detalle. Una de las cosas que Dios va a tomar muy en cuenta para colocarnos en la balanza del juicio
es el uso del tiempo. ¿Cuántas veces cuando vamos a hablar en público, la persona que nos presenta dice, pásele, el tiempo es suyo? Que diera yo porque el tiempo fuera mío. El tiempo no es mío. Yo voy a darle cuenta a Dios un día del uso del tiempo. ¿Y por qué menciono lo del tiempo? Porque de todos los dones, de todo lo que Dios nos ha confiado en esta vida, lo de mayor valor es el tiempo. ¿Y por qué el tiempo? Porque lo que manejamos aquí como mayordomos está sometido a prueba. Si lo manejamos bien como mayordomos, Dios nos lo va a entregar como herencia. Como herencia, la misma vida. Si supo vivir esta vida, y la palabra de Dios dice claramente, los que hicieron lo bueno resucitarán a salvación de vida eterna. Supo vivir aquí, Dios sabe que vale la pena que siga viviendo para la eternidad. Pero el uso del tiempo, si administró bien, si usó bien los 60, 70, 80, 90 años que Dios le dio en esta vida, Dios le va a dar como herencia la eternidad. De allí que el uso del tiempo tiene un lugar importantísimo en la mayordomía que manejamos en esta tierra. O sea, si usted es de los que le gusta dormir hasta tarde, desvelarse hasta tarde, desperdiciar tiempo y tiempo y tiempo, Dios no va a poblar el cielo con holgazanes. De estar de balde nadie ha prosperado, hermano. Hay gente que son una carga para la sociedad y no porque tengan cortadas las manos y los pies, sino la voluntad de trabajar desde la noche hasta la noche. ¿Sí me explico? Ahora, volvamos aquí al tema. El apóstol dice que nosotros somos, ¿qué cosa? Templo y morada del Espíritu de Dios. Que no podemos destruir ese templo sin circunstancias. De allí que tan santo es el sábado, tan santo es el diezmo, como tan santo ha sido asignada la santidad al cuerpo. Porque el Señor Jesús lo compró por precio de sangre. Le pertenece a Él y no podemos contaminarlo con alcohol, con tabaco, con drogas, con comidas inmundas. No. Porque el principio bíblico es claro. Pero ¿cuál es el tema entonces? Que aquí hay una referencia al templo de Dios como siendo los humanos templo y morada del Espíritu Santo. Pero la Santa Biblia habla de un templo definitivo y habla de un templo real, físico, que Dios tiene en el cielo. De ese templo era sombra el santuario que estaba en la tierra en el tiempo de la iglesia del Antiguo Testamento. Y todos los oficios que allí se celebraban también eran sombras de lo que iba a venir. Apocalipsis 11, 19 ya nos habla de que Juan tuvo la visión y en esa visión Juan miró el templo de Dios en el cielo. Miremos que miró. Apocalipsis 11. Versículo 19, Apocalipsis 11, lo tengo aquí, qué bien. Versículo 19. Y el templo de Dios fue abierto, y el cielo, en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Palabra de Dios. ¿Cuántas cosas se le permitió al vidente de Patmos mirar en el cielo en esa visión? El templo de Dios, aquel verdadero santuario del que nos va a hablar el apóstol Pablo cuando le escribe a los hebreos. Y aquí dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. ¿Se acuerdan que en el santuario en la tierra estaba el arca del pacto? Y dentro de esa arca que había las 2 tablas de piedra conteniendo los 10 mandamientos.
Esa arca que Usa tocó y cayó muerto, que no había autorización para que la manejara nadie más que los sacerdotes y que nadie podía ir a ver allí dentro de ella, porque allí se reflejaba la gloria de Dios. Esa arca, Juan la mira en el templo del cielo cuando se abre, el arca del pacto. Dice, se veía en el templo y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Si leemos con ustedes el capítulo 7, el versículo 15 de Apocalipsis. Apocalipsis 7, versículo 15. ¿Qué más tuvo la oportunidad Juan de mirar en las visiones del Apocalipsis? Apocalipsis capítulo 7, versículo 15, dice esto: por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche, y en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Sigue hablando del templo de Dios en el cielo. Está hablando de adoradores que le sirven permanentemente. O sea, aquello que Moisés construyó en el desierto, que Salomón construyó en su reinado, que Zorobabel reconstruyó cuando regresaron del cautiverio y que Herodes construyó cuando conquistaron al pueblo, esos templos fueron sombra del verdadero tabernáculo de Dios en el cielo. Apocalipsis 14, versículo 15 al versículo 17. Dice Apocalipsis 14, versículo 15, y del templo salió otro ángel. Dice, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. ¿De qué está hablando? De la cosecha definitiva. Y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Notan ustedes que así como en la tierra hubo un oficio permanente, un templo en el que se dramatizaba permanentemente la gracia de Dios, lo terrible del pecado, el plan de la salvación, en el cielo hay un templo en permanente actividad. Claro, va a haber un momento en el que vamos a entrar a estudiar detalle por detalle del santuario, cada uno de sus oficios, cada uno de sus utensilios y el simbolismo que esto tiene en el plan de la salvación del ser humano. ¿Sí me explico? Me voy dando a entender qué es el tema que hemos empezado a desarrollar. Un santuario en el cielo que nos va a permitir estudiar en la Santa Biblia el simbolismo que tenía. Es importante del tema del santuario, se desprenden todas las doctrinas y creencias de la fe cristiana. Nuestra iglesia sabe que columna y punto de partida para estudiar las demás doctrinas, las demás creencias, tiene que ver con el tema del santuario, porque el santuario era el teatro de Dios en la tierra para ilustrar el plan de la salvación. Y lo van a ver detalle a detalle. Apocalipsis 8:3. Miren lo que contiene Apocalipsis capítulo 8, el versículo 3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Estos utensilios que viene mencionando, el arca del pacto, ¿el qué? El altar, ¿qué más? Estos utensilios, estos
utensilios que está mencionando, eran utensilios que estaban aquí, en el santuario de la tierra también, porque esto era copia del verdadero santuario. Entonces, el oficio del santuario en la tierra era una sombra del verdadero oficio que el sumo sacerdote único, Cristo Jesús, realiza en el cielo, en intercesión por todos nosotros. ¿Qué miró Juan que ocurría? Dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario. Aquí está otro artículo, otro elemento, el incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Noten ustedes, si yo estuviera con todo el tiempo, yo le compartiría una cita que dice lo siguiente: las oraciones, ojo con esto, las oraciones son un asunto sagrado, ¿no? Las alabanzas que elevamos al Dios del cielo, las alabanzas, no las blasfemias, las alabanzas. La adoración que nosotros hacemos para el Dios del cielo no llegarían al trono del Padre si no fuera por la intercesión del Hijo en el santuario del cielo. ¿Qué es esto de que se le dio mucho incienso? Y ese mucho incienso se le añadió a las oraciones de los santos. ¿Saben ustedes por qué las alabanzas, las oraciones, la adoración de culto que hacemos para el Dios del cielo no tiene poder para llegar sola hasta la presencia de Dios y necesita que Jesús le añada el incienso a las oraciones de los santos en el santuario del cielo? ¿Saben por qué? Por el hecho de que esas oraciones, esas alabanzas, esa adoración de culto que nosotros elevamos ha pasado por los canales corruptos de nosotros los seres humanos. O sea, esas alabanzas cantadas de todo corazón, esas oraciones elevadas de todo corazón, han sido contaminadas en el proceso de salir de nosotros. Tan arruinados somos, sí, Señor. Aunque amontones jabón, aunque te laves con lejía. O sea, en nosotros no hay nada bueno y necesitamos la intervención divina en el proceso para que Jesús, cuando nosotros presentamos nuestras necesidades, de hecho, el argumento más grande para que Dios nos atienda es nuestra necesidad. Pero Él no me mira a mí, Él mira a Jesús. Y por eso es que en la oración le pedimos al Padre en el nombre de Jesucristo. Y alguien me llamaba y me decía, y yo puedo pedirle al Espíritu Santo, yo puedo pedirle al Padre que me dé el Espíritu Santo. Otra declaración del apóstol Pablo dice que no sabemos orar como conviene y que el Espíritu Santo clama con gemidos indecibles, sabiendo eso, que nosotros no sabemos orar como conviene. O sea, tenemos la ayuda aquí del Consolador, el Espíritu Santo, para nuestras oraciones. Y tenemos en el santuario del cielo la intercesión, la mediación de Jesucristo para que nuestras oraciones sean atendidas. De allí que nosotros no podemos quitar a Jesús como el único y suficiente mediador, el único y suficiente intercesor entre Dios y los hombres. Y no se puede colocar, con todo respeto, ni a la bienaventurada Virgen María, ni a los santos para que intercedan por nosotros. No, porque Dios rechaza el culto a través de los muertos. Los muertos nada saben. El único que estuvo en la cruz y que empeñó la vida para salvarme fue Cristo Jesús. Y el relato bíblico es claro. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, ¿cuántos caben ahí? Nadie viene al Padre si no es por mí. Así que si quiero ir al Padre, oro. El Espíritu Santo me ayuda con gemidos indecibles. Y allá, dice la declaración, que se le añade al incensario. ¿Quién tenía el incensario en la tierra? El sacerdote. ¿Quién tiene el incensario en el santuario del cielo? El sumo sacerdote, Cristo Jesús. Y Él
añade mucho incienso a las oraciones de los santos, añade su intercesión, añade el olor grato de su sacrificio que hizo en la cruz del Calvario, para que nuestras audiencias con el cielo no tengan estorbo. ¿Sí me explico? Aquí era una ilustración, era una sombra hecha por sacerdotes humanos. Allá intercede por nosotros uno que es 100% humano y que conserve ese cuerpo en el que se metió y que lo vamos a conocer por las huellas de los clavos y la herida del costado. Ese que es 100% humano me puede entender 100% a mí, pero como es 100% divino, puede entrar sin problema en la corte de Dios, porque Él es Dios, para interceder por mí. Así que de eso es que nos va a hablar luego el apóstol Pablo en el libro de Hebreos. Apocalipsis 11, el verso 19. Mire lo que dice. Apocalipsis 11, versículo 19. Dice la palabra del Señor en el verso 19. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo. Y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Palabra de Dios. ¿Qué se abrió en el cielo? El templo. ¿Qué se miró adentro del templo? El arca. Situaciones que se miraron en el santuario aquí en la tierra, de manera figurada o como una sombra del verdadero santuario. Ahora bien, debemos mencionar algunos detalles con ustedes. El hecho de que ese teatro audiovisual, porque se oyó y se miró, que existió acá un santuario o una tienda de reunión, como se la llama en el desierto, que la construyó Moisés, sustituida, se lo repito, por el templo de Salomón, sustituido a la vez por el templo de Zorobabel, porque el de Salomón fue destruido ¿cuándo? Cuando fueron llevados en cautiverio a Babilonia. Cuando regresaron, Zorobabel levanta de nuevo un templo, y después el templo de Herodes en el tiempo de Jesús. Este santuario, que era sombra, era una ilustración permanente, el teatro de la gracia de Dios, es una copia de uno que está en el cielo y que es mejor tanto el sacerdote que oficia como la realidad que existe. Miremos cómo lo presenta Pablo en el libro de Hebreos. Vamos por aquí. Hebreos. Y vamos a ver de Hebreos el capítulo 8. Y allí es interesante donde algunos dicen, mire, yo he leído el libro de Hebreos y Pablo elimina por completo el culto judío. Eliminar las ceremonias del santuario no es eliminar ni los 10 mandamientos, ni el día verdadero de reposo que viene desde la creación, que no tuvo su inicio en el desierto. Pero bien, Hebreos 8, versículo 1 y 2 dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. Versículo 2, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Aquí Pablo está haciendo la comparación de lo que tuvimos en el Antiguo Testamento en el pueblo hebreo y de lo que está en el cielo a favor de nosotros. Claro que era demasiado importante el santuario en el desierto. Claro que era muy importante el santuario para el pueblo hebreo. Pero era una ilustración, era una sombra. ¿Qué es una sombra? La sombra es lo que se proyecta de algo tangible. Es la imagen de algo real. Así que el santuario en Israel era una sombra del verdadero santuario. Ahora compare usted. Los sacerdotes en el pueblo de Israel eran hombres.
en el cielo es el mismo Señor Jesús. Así que Pablo va a hablar de la superioridad del lugar donde hoy se intercede por nosotros. Aquello fue necesario para aquel tiempo, hasta que llegó el cumplimiento de ese tiempo y el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dio su vida en la cruz por nosotros, derramó su sangre, la sangre que sí tiene poder para limpiarnos de todo pecado. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, o sea, es tan grande el que intercede por nosotros, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. ¿Por qué? Porque el tabernáculo que estaba en el desierto lo levantó el hombre, y el templo de Salomón y el templo de Zorobabel y el templo de Herodes fueron levantados por el hombre. Pero Jesús oficia en el cielo, en el tabernáculo de Dios. Ese ya no tiene que ver con la mano del hombre, ni con el oficio de hombres, porque esto es bien importante entender, que hoy hay un oficio en el santuario. Esto nos va a llevar a saber que estamos viviendo en el tiempo del juicio investigador, situación para la que muchos no lo están predicando, porque no manejan el concepto de la doctrina del santuario. Hebreos 7, 23 y 24, regresamos un poquito y miramos Hebreos 7, versículo 23. Dice: y los otros sacerdotes, acaba de comparar en el capítulo 8, tabernáculo con tabernáculo. ¿Sí? El de la tierra lo hizo el hombre por instrucción divina, no hay nada de malo con eso. Pero el verdadero tabernáculo de donde oficia Jesús, lo levantó Dios. Versículo 23 ahora. Y los sacerdotes llegaron a ser muchos en el Antiguo Testamento, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Allá comparó los tabernáculos, que está comparando ahora los sacerdotes. Dice que los sacerdotes en la tierra eran muchos. ¿Por qué? Porque a causa de la muerte no podían ser personas que oficiaran permanentemente, morían, eran sustituidos por otros. Y luego menciona al verdadero sacerdote, al único intercesor entre Dios y los hombres. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, hablando de Jesús, puede también, dice, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, sin límite, sin fin, permanente, hasta la consumación de los siglos, a la segunda venida del Señor Jesús. Así que si nos vamos entendiendo, vamos a ir haciendo un comparativo de lo que había en el santuario en la tierra y de la superioridad, pero que hay en el santuario en el cielo. Y que es un privilegio nuestro. Es una bendición enorme saber que Jesús está allí intercediendo por nosotros. Claro, también está haciendo juicio para que uno a uno seamos pesados y saber si vamos a salir bien en el día final. Esto es interesante. Ahora, hay que entender algo. Pablo también, si recuerdan, hace un momento vimos que él hizo una referencia a templo. ¿De qué? Del cuerpo humano, templo y morada del Espíritu de Dios. También Pablo tiene referencia al hecho de que Dios hace en esta tierra y en esta dispensación de cada creyente un sacerdote, un responsable de interceder por sus semejantes. ¿Qué estoy haciendo esta tarde al predicarle la palabra? ¿Qué hago cada tarde al prepararme para compartirle el mensaje de la palabra de Dios? Haciendo mi papel intercesor para que usted no se pierda, para que no sea engañado, para que llegue al conocimiento de lo que dice la palabra de Dios. Y todos, absolutamente todos, los que hemos creído, los que hemos aceptado, los que hemos anotado el nombre en el libro de la vida, tenemos la responsabilidad de compartir con otros el mensaje, de orar por ellos, de interceder por ellos, porque hay
en la iglesia un sacerdocio, un interceder los unos por los otros. No que tenga poder de salvar, no hay que enredarse con eso, pero sí debo interceder, luchar, visitarlo, animarlo, orar por él, por ella. ¿Para qué? Para que alcance la salvación. De esto nos habla el apóstol Pablo en 1 Corintios 12, 27. 1 Corintios, capítulo 12, versículo 27. El sacerdocio de todos los santos. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Ok? ¿Qué dijo que somos? 1 Corintios 12, 27. Dice, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo. La iglesia, acuérdense que la cabeza de la iglesia es Cristo. La iglesia es el cuerpo. Y miembros cada uno en particular. Esto lo va a acuñar con Colosenses 1:18. ¿Qué dice Colosenses capítulo 1, versículo 18? Colosenses 1:18. Estoy buscándolo. Acá andamos. Colosenses, aquí está. Capítulo 1, versículo 18. Dice la palabra del Señor. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito entre todos los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ahora que ha dicho que somos miembros los unos de los otros, que somos miembros del cuerpo de Cristo, miremos lo que dice Apocalipsis 1:6. Mire cómo se van atando los cabos aquí. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis 1:6. Versículo 6. Dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mire, aquí este texto nos enseña algo bien clarito. Repitámoslo. Quiero encontrar la manera de meterlo allá dentro de su cerebro para que nos beneficie. Mire lo que dice. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Nosotros venimos de aquel tiempo que lo llamamos la edad del oscurantismo, la edad de la era medieval, la edad de... Se le escondió la Biblia a la gente y a la gente se le enseñó que el único que puede interpretar la Escritura es el clero. Y que hay sacerdotes y que la plebe no puede. Pues aquí, en esta declaración del versículo 6 del capítulo 1 de Apocalipsis, dice que Dios a todos, note que Pablo dijo, somos miembros del cuerpo de Cristo, Él es la cabeza, nosotros somos miembros los unos de los otros, y ahora Juan le coloca el punto importante. Dice que hemos sido hechos reyes y sacerdotes para Dios y su Padre. Entonces, todos, absolutamente todos los creyentes tenemos acceso abierto al trono de Dios. Con los condicionantes que ya mencionamos, ni siquiera sabemos orar como conviene. El Espíritu Santo nos ayuda en nuestras oraciones, eso lo dice la palabra. Y Jesús añade en el santuario del cielo incienso, olor grato de su sacrificio, para terminar de hacer llegar nuestras peticiones al Padre. Pero todos los creyentes, absolutamente todos, podemos acercarnos a Dios y podemos interceder los unos por los otros. No es verdad que la lectura de la Santa Biblia es exclusiva de un tipo de gente que, por cierto, le ha cambiado, la ha pisoteado, la ha ignorado, la ha menospreciado y ha montado la tradición sobre la santidad de la Biblia. Ese es un asunto
terrenal, animal y diabólico. Eso no es de Dios. Dios hace a cada uno de los creyentes, ¿qué cosa? Reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Para Dios el Padre. O sea, por ese enorme privilegio es que no podemos estar en contra de los mandamientos de Dios. Por ese enorme privilegio es que no podemos estar rechazando partes de la Santa Biblia. El verdadero pueblo de Dios se reconoce parte del cuerpo de Cristo, y Cristo jamás estaría en oposición a la ley del Padre. Jamás estaría enseñando a violar los principios de su eterno gobierno. Nunca, porque contra eso fue que se rebeló Satanás. Todas las enseñanzas en contra de las reglas de Dios nacieron en el cerebro del diablo. Y cualquiera que se las publique de esa manera está haciendo el trabajo del enemigo. ¿Sí me explico? Que nadie le diga. Y de allí que insisto, volvamos a la Santa Biblia. Hay personas que me llaman y me escriben y dicen, mire, pero usted estudió algo. ¿Ha estudiado la Biblia? Es lo que le estoy diciendo, que agarre su Biblia, que bote la pereza. Es que a mí me da sueño. ¿Y por qué cuando estás mirando televisión no te da sueño? ¿Te crees que al infierno vas a ir a dormir? No, mi hermano, nadie puede estar estudiando el libro sagrado por otro. Cada uno debe tener comunión con Dios. Todos podemos orar los unos por los otros. Todos podemos llevar este mensaje a otro. Pero a cada uno Dios nos hace responsables con un sacerdocio intercesor por nuestros semejantes. ¿Se da cuenta? Si somos ciudadanos del cielo, se nos hace responsables a vivir como tales. No en rebeldía, no en descuido. Yo mencioné recientemente los 3 ataques que la Santa Biblia ha recibido: la persecución, el martirio de los fieles y la quema de libros sagrados. El ataque al texto como texto de la alta crítica, diciendo esto no va, esto no va, esto no va y esto no va. Pero el peor de los ataques lo sufre la Santa Biblia en este tiempo. Y lo sufre de parte de los mismos que dicen estar esperando que Jesús va a volver y que los va a llevar al cielo y que les va a dar herencia. ¿Qué cosa? La indiferencia. La indiferencia. Mire, muchos, si uno no los va a buscar para decirle, mire que se le quedó su Biblia en el templo, no se darían cuenta dónde la dejaron. No se darían cuenta dónde la dejaron. No fuera el celular, porque antes de que se le suelte saben que se le soltó. Oiga, hermano y hermana, oiga, mi amigo que está viendo el programa esta tarde, ¿cuánta importancia tiene este libro sagrado para usted? ¿Cuánto anhela? Mire, y lo he dicho en este programa, si abriéramos la Santa Biblia tantas veces en el día y la noche como abrimos el teléfono, tendríamos una comunión poderosa con Dios. Si nos conectáramos con Dios como lo hacemos en las redes, seríamos cristianos fuertes. No habría un montón de lamento que hay por cosas que nunca deberíamos estarnos quejando. Volvamos al libro sagrado, porque tenemos una enorme responsabilidad si nos vamos a llamar pueblo de Dios. ¿Cuál? Esa enorme responsabilidad de ejercer un sacerdocio individual en bien, en favor, en intercesión por nuestros semejantes. Así que tómelo muy en cuenta que dijo Apocalipsis 1:6, que Dios nos ha hecho un reino de reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Primera de Pedro 2, versículo 9 y 10. ¿Qué dice la carta primera del apóstol Pedro? En el capítulo 2, el versículo 9 y el versículo 10. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Aquí está lo interesante. Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz
admirable. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora soy pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Solo estos dos textos son suficientes para que nos pasemos una semana de oración, pero deliciosa, demasiado buena. Pero esto implica una enorme responsabilidad. Enorme responsabilidad. Mire detenidamente el texto. Vosotros sois, ¿qué cosa? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. O sea, real sacerdocio, el sacerdote no puede estar inactivo porque tiene una labor intercesora por sus semejantes. La nación santa no puede vivir como vive el mundo, porque el mundo no vive en santidad. Y para vivir en santidad hay que mantener en santidad lo que Dios hizo santo. Y lo que Dios hizo santo es su cuerpo, el diezmo y el sábado. Y no se puede rasgarse los vestidos, dejar la garganta gritando en los púlpitos y en las plazas, pidiendo que traigan los diezmos y enseñándole a la gente a violar los mandamientos de Dios y a meter cosas inmundas en este cuerpo. Porque eso es estudiar la Biblia y enseñarla como el niño malcriado come arroz. Sacar la cebolla, sacar el chile dulce, sacar la zanahoria y comer bagazo y enseñar bagazo y nutrir de bagazo y tener gente desnutrida cuando Jesús venga. ¿Sí me explico? Real sacerdocio, nación santa, gente que vive conforme a los principios de la palabra de Dios. ¿Se entendió eso? ¿Se entendió eso? Bueno, si se entendió eso, el versículo 10 dice que en otro tiempo no éramos pueblo. En otro tiempo no habíamos alcanzado la misericordia. Y ahora somos pueblo y nos ha alcanzado la misericordia. Vivamos a esa altura. Porque eso es el tema de la salvación, lo que ilustra el santuario de Dios. Hebreos 4, 14 al 16. Mire lo que dice Hebreos 4, versículo 14 al 16. Hebreos 4, 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Las dos cosas que habíamos mencionado en algún momento. Jesús es 100% hombre, entonces me comprende. Sabe mis debilidades. Y allí que el apóstol lo menciona, que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, porque fue tentado en todo, se compadece de nosotros por nuestras debilidades, pero tenemos uno que es 100% divino, que es 100% Dios, que puede fortalecernos y rescatarnos. Hermanos, hemos aprendido que el santuario en la tierra es una sombra del santuario en el cielo. Que los oficios que aquí se celebraron ilustran el oficio de Cristo como sumo sacerdote en el santuario del cielo. Que todos Dios quiere hacernos templo y morada de Él. Que todos Dios nos ha asignado un sacerdocio intercesor por nuestros semejantes. Y que todos podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Padre eterno, Dios de toda la creación, gracias por el plan de salvación. Gracias por Jesús, nuestro sumo sacerdote intercesor en el santuario del cielo. Gracias por la claridad del plan de salvación en la Santa Biblia. Señor, que todos asumamos la responsabilidad de nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio como tú quieres. Que demos lugar a que nuestro cuerpo sea templo y morada del Espíritu de Dios y que no lo contaminemos con cosa inmunda. Gracias por escucharnos siempre. En el nombre de Jesucristo quede toda tu bendición sobre cada amigo televidente. Y en su nombre lo pedimos todo. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Si Él nos presta vida con salud, nos vemos mañana. Que Dios le bendiga.